resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. El diccionario lo define como una alteración de la salud que puede ser más o menos grave, pero siempre relacionada con el perjuicio y el daño, más precisamente, como una anomalía dañina que puede afectar una institución o una colectividad. Desde muy pequeños adoptamos este concepto y la idea de enfermedad nos sugiere dolor, pesar, malestar y angustia, sobre todo cuando se trata de enfermedades mortales o muy riesgosas, con las que la gente tiende a perder las esperanzas y a sumirse en la depresión. Pero no existiría mal sin el bien y curiosamente, muchas enfermedades provocan ciertos resultados en el cuerpo que además de ser totalmente inesperados, algunos hasta podrán considerar beneficiosos. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. 1. Síndrome del Savant te convierte en un genio. Y el más peculiar de todos es el caso del síndrome del Savant, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente y esta contraposición aún no se entiende por la ciencia. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica, simplemente saben muchísimo. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable. Realmente muy interesante, ¿no lo crees? ¿Qué otras enfermedades extrañas como estas conoces tú? 2. Hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal que consiste en un anómalo aumento en la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, 2 regiones del cerebro directamente relacionadas con el control de la memoria y la información que se guarda en el cerebro. El beneficio de la anomalía es más que claro. 3. Mal de Urbach-Wiete te hace perder el miedo a todo. ¿Imaginas no sentir miedo? Pues el llamado mal de Urbach-Wiete es una enfermedad extremadamente rara en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre la enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial ante estímulos que a cualquier sujeto saludable le provocaría una fuerte reacción, desde expresiones positivas a negativas. Los pacientes con el mal de Urbach-Wiete no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Erich Urbach y Camillo Wiete la descubrieron en 1929 y apenas 300 casos se han identificado desde entonces. 4. Anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía las verdaderas razones hasta hace relativamente muy poco, más precisamente, hasta que en 2011, un grupo de investigadores del Instituto Gulbenkian de Ciência, en Portugal, logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. 5. Enfermedad de Huntington te protege del cáncer.
La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de una cura. Se caracteriza por la constante degradación de determinadas zonas del cerebro, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo, resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace 40 años y más de 1.500 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. La enfermedad de Huntington es de las más terribles en su tipo y la gran mayoría de los pacientes que con el mal se diagnostican, cometen suicidio. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia reciente.